Este momento no es casualidad. Lo que vas a escuchar puede incomodarte por un instante, porque tu mente buscará explicaciones mientras tu cuerpo reconoce una señal antigua. La puerta a la abundancia nunca estuvo cerrada. Solo esperabas la prueba exacta de que merecías cruzarla, y esa prueba acaba de activarse. Hay un peso distinto en tu pecho ahora mismo. No es ansiedad, no es miedo, es reconocimiento. Como si algo dentro de ti acabara de confirmar que este video no llegó por el algoritmo, sino porque tu frecuencia lo llamó. Siente ese peso, no lo evites. Ese peso es el primer indicio de que la puerta sin candado está frente a ti, y por primera vez en mucho tiempo, no estás buscando la llave. Estás mirando el vacío donde creías que había una cerradura, y ese vacío te descoloca. Porque si nunca hubo candado, entonces todo el esfuerzo, todas las afirmaciones, todos los rituales que hiciste para atraer abundancia eran innecesarios, no inútiles, innecesarios. Hay una diferencia brutal entre ambas palabras. La puerta sin candado es un símbolo que las tradiciones antiguas conocían, pero que codificaron en lenguaje críptico para protegerlo de quienes no estaban listos. Hablaban de templos sin puertas, de accesos que solo aparecían cuando dejabas de buscarlos, de tesoros ocultos a plena luz del día. No eran metáforas poéticas, eran instrucciones literales sobre cómo opera la abundancia en este plano. Porque la abundancia, contrario a lo que te enseñaron, no responde al esfuerzo, responde al reconocimiento. Y reconocer que la puerta está abierta es infinitamente más difícil que buscar llaves durante décadas. Tu mente ahora mismo está resistiendo. Lo sé porque es el patrón. Estás pensando, si fuera tan simple, todos lo harían. Exacto. Todos lo harían, pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque lo simple se siente peligroso. Lo simple no te da una historia heroica que contar. Lo simple no justifica el sufrimiento acumulado. Y los common kids, humanos por razones evolutivas profundas, prefieren el sufrimiento conocido a la liberación desconocida. Prefieren seguir empujando una puerta que se abre hacia el otro lado antes que admitir que estaban empujando mal. Porque admitir eso implica soltar la identidad del luchador. Y sin esa identidad, ¿quién eres? Aquí está la primera revelación. Eres quien cruza, no quien lucha. La abundancia ya eligió este momento, no el próximo. No cuando termines de trabajar en ti. Ahora, porque el ahora es el único momento donde existe la puerta. Pasado y futuro son construcciones mentales útiles para planificar, pero completamente estériles para recibir. La abundancia opera en presente continuo, siempre está llegando, siempre está disponible, y lo único que fluctúa no es su disponibilidad, sino tu capacidad de dejarla entrar. Y dejarla entrar no requiere preparación, requiere cesación. Cesación del patrón de buscar afuera lo que solo puede activarse adentro. Observa tus manos. Están diferentes, tal vez más cálidas, tal vez un hormigueo sutil en las yemas de los dedos, tal vez una relajación en los nudillos que no habías notado hasta este segundo. Esa sensación no la generé yo, ya estaba ahí, solo la señalé. Y cuando señalo algo que tu cuerpo ya sabía pero tu mente ignoraba, se produce una microfisura en el patrón. Una rendija por donde entra la posibilidad de que todo lo que creías sobre la abundancia esté al revés. No equivocado, al revés, porque lo equivocado se corrige, lo que está al revés se invierte, y cuando inviertes la lógica de la escasez, la abundancia deja de ser futuro y se vuelve presente inmediato. Las tradiciones herméticas lo sabían. Hablaban del axioma como es arriba, es abajo. Lo repetían en voz baja, en círculos cerrados, porque sabían que quien lo entendiera literalmente cruzaría el umbral sin retorno. ¿Qué significa literalmente?
que la abundancia exterior es reflejo directo de la abundancia interior. No en el sentido moralista de si piensas positivo, recibes positivo. Eso es simplificación, sino en el sentido mecánico de que tu campo energético, tu frecuencia basal, tu certeza silenciosa sobre lo que mereces, genera un campo magnético que organiza eventos, personas y recursos a tu alrededor. No porque el universo te premie, porque dejaste de bloquear el flujo natural. Ahora viene la paradoja que necesitas entender antes de seguir. Escucha con precisión. Mientras persigues abundancia, proyectas escasez. Mientras fuerzas la puerta, confirmas que está cerrada. Mientras ruega al universo, validas que no tienes. El acto mismo de intentar atraer abundancia la mantiene a distancia, porque el verbo atraer presupone separación. Presupone que la abundancia está allá y tú estás aquí. Pero esa geografía es falsa. La abundancia no está en otro lugar. Está en otra frecuencia, y cambiar de frecuencia no requiere movimiento físico, requiere ajuste perceptual. Requiere que dejes de mirar la cerradura inexistente y empieces a notar que la puerta siempre estuvo entreabierta. ¿Y si te dijera que llevas años entrando y saliendo de esa puerta sin darte cuenta? Que cada vez que tuviste una corazonada y la seguiste, cruzaste. Que cada vez que soltaste el control y las cosas fluyeron solas, cruzaste. Que cada momento de tu vida donde sentiste paz sin razón, abundancia sin esfuerzo, certeza sin evidencia, estabas del otro lado. Pero como no lo reconociste como el método, como no vino envuelto en un curso de 12 pasos con certificado al final, lo descartaste como casualidad, y ahí está el truco. La abundancia siempre se siente como casualidad, porque cuando fluye naturalmente, no llama la atención. Solo cuando la bloqueas y después la fuerzas, se siente como logro. Y como la cultura te enseñó a valorar el logro sobre el flujo, aprendiste a bloquearla para después forzarla, solo para poder contarte a ti mismo que te la ganaste. Pero ganarse la abundancia es un oxímoron. Es como ganarse el derecho a respirar. Ya lo tienes. Viniste con él. La pregunta nunca fue si mereces abundancia. La pregunta siempre fue, ¿cuándo dejarás de fingir que no la mereces? Porque fingir que no la mereces te da una identidad, te da una historia, te da algo por lo cual luchar. Y los humanos aman tener algo por lo cual luchar, aunque esa lucha sea contra fantasmas. Respira hondo. Sostén 3 segundos. Suelta. Otra vez. Sostén. Suelta. En esa retención, en ese espacio entre inhalar y exhalar, vive la puerta. No es metáfora, es literal. El espacio entre respiraciones es el espacio entre pensamientos. Y cuando habitas ese espacio sin llenarlo de ruido mental, tu frecuencia se alinea con la frecuencia base del universo. Y esa frecuencia base no conoce escasez. Solo conoce suficiencia. Abundancia es suficiencia reconocida. Escasez es suficiencia ignorada. Mismo estado, distinta percepción. La abundancia ya eligió este momento. Segunda vez que lo escuchas. Y cada repetición no es redundancia. Es ancla. Es grabación en el sistema nervioso. Es instalación de un nuevo patrón que reemplazará al viejo. Porque el viejo patrón de buscar, esforzarse, merecer, recibir, está tan incrustado en tu neurofisiología que un solo video no lo borra, pero puede fisurarlo. Y una fisura es suficiente, porque por esa fisura entra luz, y la luz, aunque sea mínima, reorganiza la oscuridad, no la elimina, la reorganiza, y lo reorganizado cambia de naturaleza. Ahora, la segunda revelación. Presta atención porque aquí se divide el camino entre quienes entienden y quienes solo escuchan. La puerta sin candado no es un lugar, es un estado. No cruzas la puerta yendo a ningún lado, cruzas la puerta dejando de ir. Porque todo movimiento externo en busca de abundancia es distracción del movimiento interno que ya la contiene. Y el movimiento interno no es esfuerzo, es reconocimiento.
reconoces que ya eres abundante. No fue porque tengas dinero en el banco, porque respiras sin pagar, porque tu corazón late sin pedirte permiso, porque existes en un planeta que te sostiene sin cobrarte renta. Esa es abundancia primaria. Y cuando la reconoces, la abundancia secundaria, dinero, recursos, oportunidades, aparece como consecuencia, no como objetivo. Aquí es donde la mayoría tropieza, porque reconocer que ya eres abundante cuando tu cuenta bancaria dice lo contrario se siente como autoengaño. Pero no lo es. Es reencuadre. Cambias el marco desde el cual observas la realidad. Y cuando cambias el marco, la realidad dentro de ese marco cambia de significado. No cambias los hechos. Cambias la relación con los hechos. Y esa relación es lo único que determina si un hecho es problema o pasaje. Si esto ya te está resonando, si sientes un alivio extraño mezclado con escepticismo, es porque tu cuerpo acaba de reconocer algo que tu mente todavía evalúa. Y cuando cuerpo y mente no están sincronizados, el cuerpo siempre tiene razón, porque el cuerpo no miente. El cuerpo no tiene agenda, el cuerpo solo siente. Y si sientes apertura en el pecho, relajación en los hombros, claridad en la mirada, es porque la frecuencia de este video está alineándose con la frecuencia que siempre tuviste pero que bloqueaste con narrativas de insuficiencia. Comenta, la puerta está abierta y cruzo ahora. Escríbelo exactamente así, no es afirmación genérica, es declaración pública. Cuando lo escribes frente a otros que están cruzando en el mismo momento, generas campo colectivo. Y el campo colectivo amplifica la frecuencia individual. No porque el grupo te dé poder, porque el grupo te recuerda que no estás solo en esto, que hay miles cruzando ahora mismo. Y esa certeza colectiva sostiene tu certeza individual cuando la duda intente devolverla al patrón viejo. Volvamos a la puerta. Cierra los ojos por 3 segundos. Imagínala. No importa cómo la veas. Madera antigua, metal brillante, luz pura, sea está bien. Ahora acércate. Pon tu mano en la manija. Siente la textura. Fría, cálida, rugosa, lisa. Ahora empuja suavemente. ¿Qué ocurre? Se abre, sin resistencia, sin candado, sin código, porque nunca lo tuvo. Lo que resistía no era la puerta. Era tu creencia de que necesitabas permiso para abrirla. Y ese permiso que buscaste en cursos, en maestros, en señales del universo, siempre estuvo dentro de ti, solo que afuera parecía más legítimo. Afuera parecía más real, pero la realidad externa solo confirma la realidad interna. Y si internamente no te das permiso, externamente nunca encontrarás la llave. Hay un concepto en física cuántica que la espiritualidad barata distorsionó pero que contiene verdad operativa. El observador afecta lo observado, no porque tu pensamiento cree materia de la nada, porque tu atención selecciona dentro del campo de posibilidades cuál se colapsa en experiencia. Cada momento contiene múltiples futuros potenciales. Tu atención, tu frecuencia, tu certeza silenciosa, determinan cuál de esos futuros se vuelve presente. Y si tu atención está fija en la escasez, en lo que falta, en lo que no tienes, en lo que necesitas conseguir, entonces colapsas el futuro de la escasez. No porque lo atraigas, porque lo seleccionas como real entre todas las opciones disponibles. Invierte la atención. En lugar de mirar lo que falta, mira lo que ya está. No desde gratitud forzada, desde reconocimiento factual. Tienes ojos que leen esto. Tienes dispositivo con internet. Tienes tiempo para estar aquí. Esos 3 hechos ya te colocan en el 20% más privilegiado del planeta. No digo esto para minimizar tus problemas, digo esto para recalibrar tu línea base, porque si tu línea base es no tengo nada, entonces cualquier abundancia que llegue se sentirá insuficiente. Pero si tu línea base es ya tengo lo esencial, entonces cualquier abundancia adicional se siente como excedente.
y el excedente fluye. La insuficiencia se estanca. La abundancia ya eligió este momento. Tercera vez. Y 3 es número de manifestación. Primera mención fue siembra. Segunda fue riego. Tercera es cosecha. Ahora mismo, mientras escuchas o lees, hay eventos reorganizándose en tu línea temporal futura. No mágicamente, probabilísticamente, porque cuando cambias tu frecuencia base, cambias qué tipo de personas, oportunidades y recursos resuenan contigo. Y lo que resuena contigo se acerca, no porque lo atraigas con la mente, porque dejas de repelerlo con la duda. Las próximas 72 horas son críticas, no por magia numerológica, porque ese es el tiempo que tu sistema nervioso necesita para consolidar información nueva. Durante esas 72 horas observa, no las grandes señales, las pequeñas. Un mensaje inesperado de alguien que no habías considerado. Un pensamiento que llega sin esfuerzo y que resuelve algo que llevabas semanas forzando. Una oportunidad que hace una semana habrías descartado pero que ahora parece obvia. Esas son las confirmaciones. No las busques activamente. Solo mantente disponible para notarlas, porque cuando las notas sin expectativa, se multiplican. Y cuando se multiplican, la abundancia deja de ser concepto y se vuelve experiencia cotidiana. Ahora llegamos al punto donde se separan los caminos, la antítesis. Escucha con claridad porque aquí decides quién eres. Tienes 2 opciones frente a ti. Primera opción, regresar al patrón viejo, cerrar este video, olvidar lo que sentiste en el pecho, volver a buscar la llave que no existe, seguir forzando la puerta que siempre estuvo abierta. Inscribirte en otro curso, repetir otras afirmaciones, esperar que después de suficiente esfuerzo acumulado el universo te considere digno. Ese camino es válido, millones lo recorren, pero es circular, no termina, porque cada vez que casi llegas, aparece un nuevo nivel, un nuevo requisito, una nueva iniciación, y tú, obediente, vuelves a pagar, vuelves a esforzarte, vuelves a esperar. Segunda opción, cruzar ahora, aceptar que la puerta está abierta, que tu esfuerzo no era necesario, solo tu reconocimiento, que la abundancia nunca dudó de ti, tú dudaste de ella, y en esa duda construiste la cerradura. Este camino no tiene pasos, no tiene certificados, no tiene comunidad que te aplauda por llegar, porque no llegas, ya estás, solo necesitas dejar de fingir que no, y ese fingimiento, aunque suene simple de soltar, es lo más difícil que harás, porque soltarlo implica soltar la identidad de buscador. Y sin esa identidad, ¿quién eres? Eres quien encuentra, quien ya encontró, quien siempre tuvo. Esa identidad nueva no se siente heroica, se siente silenciosa. No hay drama, no hay clímax, no hay momento de lo logré. Solo hay una quietud creciente donde las cosas empiezan a fluir sin que las fuerces. Y como la cultura te enseñó a valorar el esfuerzo sobre el flujo, esa quietud se siente sospechosa, se siente como trampa. Como si algo malo fuera a pasar, porque no estás haciendo nada. Pero no hacer nada no es lo mismo que no hacer. Es dejar de hacer lo equivocado para que lo correcto tenga espacio de emerger. Y si la causa aparente fuese efecto, y lo real estuviera llegando desde tu futuro, piénsalo. No metafóricamente, literalmente. Y si la razón por la que este video apareció hoy no es porque lo buscaste, sino porque tu yo futuro, el que ya cruzó, el que ya vive en abundancia silenciosa, el que ya dejó de forzar puertas, necesitaba enviarte la señal exacta en el momento exacto para cerrar el bucle temporal. Esa lógica invierte todo, porque si tu futuro ya está decidido, si ya cruzaste en alguna línea temporal, entonces tu presente no es preparación, es confirmación. No estás trabajando hacia la abundancia. Estás recordando que ya la tienes. Y ese recuerdo activa la línea temporal donde siempre la tuviste. Siente tu espalda contra la silla o la pared. Siente el apoyo. Ese apoyo físico es analogía del apoyo. Y universal. Siempre estuvo ahí. Solo que tu atención estaba en el vacío frente a ti, no en el soporte detrás de ti. Cuando regresas la atención al soporte,
al sustento que ya tienes, la percepción de vacío se disuelve, porque el vacío nunca fue real. Era ausencia de atención, no ausencia de recursos. Esta ventana se cierra para quien no elige. No es amenaza, es mecánica. Las frecuencias elevadas no se sostienen en la duda. O entras o la señal se desvanece. No porque el universo sea vengativo, sino porque el universo es eficiente. No desperdicia energía en quien no está disponible para recibirla. Y disponible no significa perfecto, significa dispuesto. Dispuesto a soltar la narrativa de esfuerzo, dispuesto a cruzar sin equipaje, dispuesto a confiar en que lo que necesitas ya está organizado desde tu futuro hacia tu presente. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Este video no es el final de la transmisión, es el inicio. Cada video en este canal es un refuerzo del mismo mensaje dicho desde ángulos distintos, porque el patrón viejo es fuerte, lleva años instalado. Un solo video lo fisura, múltiples videos lo desmantelan. Cuando te suscribes, te alineas con una comunidad silenciosa de personas que ya cruzaron, que ya viven desde el otro lado de la puerta, que ya entienden que la abundancia no se persigue, y esa alineación genera campo colectivo. No eres tú solo contra el mundo. Eres parte de un colectivo que sostiene la frecuencia alta incluso cuando tu mente intenta sabotearla. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todos, solo con quien lo sienta. Porque hay personas en tu vida que están exactamente donde tú estabas hace 20 minutos. Frente a la puerta, convencidos de que está cerrada, buscando la llave. Y tú, ahora que sabes, tienes responsabilidad, no de convencerlos, de mostrarles. El video hace el trabajo, tú solo eres el mensajero, y cada vez que compartes refuerzas tu propia certeza. Porque enseñar es aprender 2 veces. Ahora, el cierre. Percibes la puerta sin candado actuando en silencio, no con fuegos artificiales, no con revelaciones cegadoras. Con una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita justificarse porque se sostiene sola. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, porque por fin encajas con lo que siempre te correspondió. El esfuerzo era la resistencia, la rendición es el pasaje, y el pasaje, como siempre, era la ausencia de barrera. De ahora en adelante, no persigues, permites, no fuerzas, reconoces, no ruega, recibes, no buscas, notas. La puerta está abierta, siempre estuvo abierta. Lo único que cambia es que ahora lo sabes, y ese saber no es información acumulada en la mente, es iniciación grabada en el cuerpo. Cruzaste. Puede que tu mente todavía busque confirmaciones externas, pero tu sistema nervioso ya registró el cambio. La señal está instalada, la frecuencia permanece, y cada vez que regreses a este video, cada vez que recuerdes esta transmisión, la puerta se abre un grado más hasta que finalmente comprendes que la puerta eres tú. Siempre fuiste tú. Y lo que buscabas afuera siempre estuvo adentro esperando que miraras. Cuando esta imagen se apague, cuando el video termine y regreses a tu día, la frecuencia no se va contigo. Tú te vas con la frecuencia, porque ya no eres quien empezó a ver esto, eres quien cruzó, y quien cruza no regresa al mismo lugar, regresa transformado, silenciosamente transformado, sin proclamas, sin alarde, solo con una certeza nueva que reordena todo lo demás sin esfuerzo. Las próximas conversaciones serán distintas, las próximas decisiones surgirán desde otro lugar. Las próximas oportunidades se presentarán con una sincronicidad que antes habrías llamado suerte, pero que ahora reconoces como alineación. Porque cuando cruzas la puerta sin candado, el mundo no cambia, cambia tu forma de verlo.
Y cuando cambia tu forma de verlo, cambia tu forma de interactuar con él. Y cuando cambia tu interacción, cambia lo que el mundo te devuelve. La abundancia ya eligió este momento. Cuarta vez. Y 4 es el número de la estabilidad. Lo que se dijo 3 veces se manifestó. Lo que se dice 4 veces se ancla. Ahora está anclado en tu sistema nervioso, en tu campo energético, en la memoria celular que llevará este mensaje mucho después de que olvides las palabras exactas, porque las palabras son vehículo. La frecuencia es el contenido, y la frecuencia no se olvida, se integra. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, última vez que lo digo, no como orden, como invitación, porque del otro lado de ese compartir hay alguien esperando cruzar. Y tú, que ya cruzaste, eres el puente. No tienes que explicar nada, solo enviar el enlace y confiar en que quien deba verlo, lo verá en el momento exacto. Porque la puerta sin candado no discrimina, no pregunta credenciales, solo espera disponibilidad. Y cuando encuentra disponibilidad, se abre, siempre, sin excepción. Este video te eligió, no al revés. Llegó porque tu frecuencia alcanzó el umbral necesario para recibirlo. Y ahora que lo recibiste, tienes 2 opciones: guardarlo como información curiosa que un día olvidarás, o aplicarlo como iniciación que reorganiza tu vida desde la raíz. La primera opción es cómoda, la segunda es irreversible. Pero si llegaste hasta aquí, si leíste o escuchaste cada palabra, ya sabes cuál eliges. Porque quienes buscan comodidad no llegan al minuto 20 de un video que cuestiona todo lo que creyeron sobre la abundancia. Quienes buscan verdad, sí, y la verdad, aunque incómoda al principio, es lo único que libera, lo único que abre puertas, lo único que te devuelve a ti mismo.